Hoy vamos a clasificar aquí todas las versiones de Medusa en los medios. Las versiones que aparecen en películas, series, juegos, cómics, libros, en fin, todo. ¿Cuál es la más fiel a la mitología? Entonces, vamos allá. Y empezando aquí, ¿qué es Medusa? Porque vamos a clasificar de acuerdo con la fidelidad mitológica, tanto en historia como en apariencia. Primero, que a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, Medusa como monstruo en sí no es nada bonita. De hecho, es fea, es aterradora. Tanto así que el propio Perseo, cuando logró decapitar la cabeza de Medusa, salió corriendo con miedo de sus hermanas, ¿no? Esteno y Euríale. Porque ellas eran monstruos terribles. Otra cosa también es que Medusa no tiene cuerpo de serpiente, sino piernas humanas y alas de murciélago. En el caso de su historia, está la versión griega, donde ella ya era un monstruo desde siempre. Y en la versión romana, tenemos esa famosa historia de que fue atacada en el templo de Minerva por Neptuno. Entonces Minerva terminó transformándola en un monstruo terrible, cuando antes era una mujer hermosa. Todo eso, vámonos. Y el ranking va desde Medusa, que para mí sería excelente, hasta Cobaíña, que Coviña, básicamente, es una forma linda de decir que esa versión sería una porquería, una mierda. ¿De acuerdo? Vamos a empezar aquí por Furia de Titanes, que está pasando ahí atrás, mira, es de 1981. Incluso, esa Medusa es extremadamente extraña y aterradora, porque fue hecha completamente en stop motion, y puede que parezca un poco tonto ahí en la película, pero para mí funcionó muy bien, porque le dio un aire de rareza a la escena, que para mí es lo que Medusa tiene que transmitir. Esa Medusa, por lo que investigué y por lo que vi en las escenas también, termina adaptando la versión romana, en la que Medusa habría sido atacada por Neptuno y todo eso. Sin embargo, en la película, llaman a Minerva y a Neptuno como Poseidón y Atenea, confundiendo ahí con la versión griega, y Medusa tiene cuerpo de serpiente. Y si no me equivoco, fue exactamente esta película la que terminó popularizando en la cultura pop a Medusa en forma de serpiente y no con alas de murciélago, como en el mito original. Y también esa Medusa terminó usando arco y flecha, que Medusa nunca usó en la mitología tampoco. Por esas cosas, no la voy a dejar en el ranking máximo. Sin embargo, creo que esta Medusa sí da bastante miedo. Creo que es la única tal vez que termina adaptando ese lado de la Medusa en las versiones que voy a usar aquí en el video. Por eso, la voy a dejar en Medusa. Pero si no, ¿cómo no poner a la Medusa de Furia de Titanes en excelente, al menos, verdad? Al final de cuentas, ellos influyeron en cómo vemos el mito hoy en día. Es muy raro que no veas a Medusa en su forma de serpiente. Incluso, a veces, hasta me viene a la cabeza que ellos terminaron inspirándose en otras leyendas para darle esa forma a Medusa, en vez de en el propio mito griego de Medusa. Es porque, por ejemplo, entre los eslavos tenemos algunas versiones en las que Baba Yaga aparece en una versión de serpiente. Tenemos el yokai de Japón, con esa forma también, que nos lleva a ese famoso pensamiento, ¿verdad? ¿Será verdad que todas las leyendas, todas las mitologías, son, en realidad, la misma historia contada de manera diferente? El libro que quería recomendarles, que justamente utiliza ese pensamiento, es El Cosmogoniño Olvidado, de Adam Venture, que, además de ser un libro extremadamente bonito, mira nada más esto, también huele rico, tiene un aroma agradable. Este libro no es solo un cuentito, Va a abordar, por ejemplo, la idea de que los dinosaurios terminaron evolucionando en dragones. ¿Por qué? Porque Odín, el dios nórdico, se habría escondido bajo las máscaras de un druida llamado Merlín, e incluso hubo una guerra. Mira nada más, una guerra entre Zeus y Lucifer por el control dimensional de todo. Entonces, si te gusta Tolkien, Neil Gaiman, dale una oportunidad a este libro, que está muy bueno. El enlace va a estar ahí, en el comentario fijado. Échale un vistazo, que vale la pena. Adiós. La próxima Medusa, aquí también es de Furia de Titanes, pero de la película de 2010, que es bastante parecida en idea, pero no tanto, porque en este caso tenemos la diferencia de algunos millones en inversiones. La historia es básicamente la misma. La guarida de Medusa también es bastante parecida entre las dos, solo que, en este caso, aquí en 2010, la Medusa es mucho menos monstruosa y está hecha completamente en CGI. Y también es más bonita que la Medusa de 1981, porque la Medusa de la película antigua era extremadamente fea y aterradora. Aquí no, de hecho es bastante bonita, que incluso en esa forma suya, con ese CGI impresionante, quedó mucho menos aterradora que la Medusa de 1981. Bueno, aquí también adaptan la versión romana de la historia, ¿no? Con la Medusa siendo atacada por Neptuno, y también siendo transformada por Minerva. La Medusa aquí también usa arco y flecha, pero también es medio sigilosa. Va caminando por la guarida, va matando a varios,
transformando en piedra. Él la derrotaba de una manera parecida a la clásica también, con Perseo usando el escudo para ver el reflejo de ella. Solo que en el clásico, Perseo todavía tiene más cabello. Aquí ya no tiene tanto. Se lo rapó. Parece delantero del Vasco. Él está ahí detrás de una columna en el clásico, ¿no? Ahí la ve así. Se le acerca. Viene de aquí. Entonces la corta. Aquí no. Aquí hace algo como de superhéroe, de anime. Salta, pero logra cortarle la cabeza. En fin, la versión de aquí está decente. Da algo de nostalgia. Pero creo que está por debajo de la de 1981, porque allá Medusa sí es un monstruo de verdad. Aquí es más como un monstruito. Todo lo que ve es la estatua de una serpiente gigantesca, protegiendo silenciosamente la puerta de la tumba de los emperadores. Ella sonríe. El arma es la llave. Casiopea se da la vuelta. Ella toma el arma para darse la vuelta. La encaja en la cerradura. La maldición de la guardiana fue activada. La serpiente de piedra está viva. Ella sostiene a Casiopeia y a sus presas. El veneno quema su carne, igual que el ácido. Bueno, la próxima medusa de la que vamos a hablar aquí es la medusa de LOL, que no necesariamente tiene el mismo nombre de medusa, ¿verdad? Pero termina siendo una adaptación, quieras o no. En este caso, es Casiopeia. Y Casiopeia, según la historia de LOL, que es un poco confusa porque cambia bastante, sería hija de una familia noble y hermana de Catarina, que es una asesina. Ella siempre utilizaba su inteligencia y también su belleza como un arma diplomática, pero terminó involucrándose con la Rosa Negra, con el culto, una cábala secreta ahí, y por eso decidió irse de expedición, allá en Shurima, que básicamente es Egipto, pero del LOL. Terminó consiguiendo una guía, que se llamaba Sibir, y entraron en una tumba, y Casiopeia estaba buscando un poder secreto ahí, para que con él mantuviera la supremacía de su familia, y dentro de esa tumba terminó traicionando a Sibir y dejándola para morir. Pero también terminó siendo mordida por un guardián local, en forma de serpiente, y ese veneno la transformó en un monstruo al estilo Medusa, que tiene cuerpo de serpiente de la cintura para abajo, y de la cintura para arriba es cuerpo humano. Ella también tiene el poder de Medusa, que es transformar a los demás en piedra con la mirada. De hecho, ese poder es su definitiva en el juego. La historia está chida. Funciona bien para LOL, pero creo que es más una adaptación de la Medusa de Furia de Titanes que de la mitología griega en sí, porque ni siquiera tiene el cabello de serpientes, ni la maldad, y parece que su poder no es exactamente así, o sea, miras a Casiopeia y te conviertes en piedra. No, ella tiene que activar el poder. En la mitología griega no es así, ¿verdad? Con solo mirar a Medusa, ya te convertías en piedra. Así que la voy a dejar en medio. Creo que está bien hecho. Ahora vamos a Smite, donde tenemos a Medusa muy fiel, al menos en la versión de su historia romana, que es básicamente lo mismo. Medusa es una sacerdotisa en el templo de Atenea, que terminó atrayendo el interés del dios Poseidón, quien intentó poseerla dentro del templo. A Atenea no le gustó, y en vez de castigar a Poseidón, terminó yendo contra Medusa, y la transformó, que hasta entonces era una mujer hermosa, en un monstruo con cabello de serpiente y cuerpo de serpiente también. Y así, es hasta un poco triste, porque Smite tuvo la oportunidad de hacer una Medusa muy genial y completamente diferente a las demás, adaptando su forma clásica, con alas de murciélago, piernas humanas y con rostro monstruoso y cabello de serpiente. Ellos fueron por lo seguro y adaptaron la versión de Freddy y Tux, pero algo interesante que noté que hicieron diferente es que la Medusa del juego usa una máscara, algo parecido al protector del Doctor Destino de Marvel, para ocultar su apariencia, lo cual me pareció bastante chido. Pero incluso con ese detalle, encontré a esta Medusa bastante indiferente, ni fu ni fa, solo una más. La siguiente. Ya voy con ese cuerpo. Tú que probablemente entiendes mucho más que yo de Castlevania. Si digo una tontería aquí, siéntete libre de corregirme en los comentarios, ¿vale? Pero, según mis investigaciones, por lo que entendí, las cabezas que aparecen en Castlevania, las cabezas de Medusa, no son exactamente Medusa, sino que en realidad son las guardianas del castillo de Drácula y monstruos que aparecen siempre que surge el caos. Pero por lo que vi, sí hay cierta conexión con la Medusa de la mitología griega, porque en uno de los juegos ella está cerca de una estatua de Atenea que está llorando sangre. Es una Medusa que funciona ahí para Castlevania y todo eso, pero creo que comparada con las otras aquí, esa Medusa queda como una simple culebrita.
La siguiente aquí es la medusa de Assassin's Creed, en este caso, Assassin's Creed Odyssey. Pero mira, esa medusa puede parecer genial, porque si buscas la pelea contra ella en el juego, verás que salta, tiene 2 piernas, hace ese movimiento chido. Es diferente, es una adaptación diferente, que solo por eso ya está muy chida. Sin embargo, pero, si ves la historia de ella, y también la historia de los otros dioses de Assassin's Creed, te vas a decepcionar, porque en realidad, ¿no? Esos dioses, esos personajes mitológicos no son exactamente dioses, una sociedad extremadamente avanzada llamada Isu. Y la medusa, en este caso, sería un experimento hecho por los Isu, que buscaba crear criaturas híbridas, y la transformación de medusa ocurre a través de un artefacto llamado maldición de la serpiente, o algo así. O sea, la medusa en sí, en realidad, no es una criatura, sino una maldición. Quien tomara ese artefacto terminaría convirtiéndose en la medusa, lo cual acaba siendo una gran decepción, si lo piensas bien, ¿no? Pero bueno, solo por el hecho de que esa medusa no tenga cuerpo de serpiente, yo creo que ya es, ¿no? Una buena adaptación. Ok, aunque eso de sociedad avanzada es bastante aburrido. Bueno, la siguiente aquí es la medusa de Perseo Invencible, de 1963, que es una película ítalo-española. Si buscas esta película en Google, verás que en su descripción tiene la siguiente línea. Está vagamente inspirada en la historia mitológica de Perseo y la medusa, y con vagamente quiere decir que casi no tiene nada que ver. O sea, de hecho, tenemos la batalla ahí entre Perseo y la medusa, como puedes ver aquí. Mira, este de aquí es Perseo. Él está en la guarida de la medusa, donde hay un montón de gente que ya se convirtió en piedra aquí. Pero bueno, la medusa de ahí, que es esta criatura que estás viendo aquí. Mira, ¡ay! Ese es su ojito, ¿eh? Es una criatura que no está inspirada ni siquiera en su forma de furia de titanes, ni en su forma mitológica con alas y piernas humanas. Esa medusa ahí es simplemente una cosa. Ella parece mucho más un árbol con un ojo ahí en medio. Extremadamente extraña. Y esa medusa, según su historia, no tiene nada que ver con dioses, con Atenea, Poseidón, nada. Es simplemente un monstruo que existe ahí y que ataca a quien pasa cerca de su guarida. Curiosamente, es muy parecido a la descripción de ella en la mitología griega, y es por eso, y por el valor que tuvieron al hacer una medusa así en esa película, que la voy a dejar en buena. Música de suspenso. La siguiente aquí es la medusa de Percy Jackson, primero la de la película, que según ella misma cuenta, es su versión de la mitología romana, en la que ella dice que era muy bonita, tenía muchos pretendientes, hasta que Atenea y Poseidón aparecieron en su vida. Poseidón fue allá, hizo lo suyo, ¿no? La atacó en el templo de Atenea, y Atenea la convirtió en ese monstruo, que en realidad ni siquiera es tan monstruo así, porque solo tiene el cabello de serpientes, y el poder de transformar a quien la mira en piedra. Faltó el rostro monstruoso ahí, como ocurre en la mitología griega de verdad. La muerte de ella ahí es muy parecida con la muerte de ella por Perseo, Percy, el ladrón de titanes, solo que en este caso, el Percy es Percy Jackson, ¿no? Y en la película, él utiliza un celular para ver el reflejo de ella. No es un escudo, ni algo parecido. Es solo un celular. Se queda ahí mirándola, y en ese momento, Percy termina siendo atrapado por Medusa, solo que es salvado por Annabeth, que aparece manejando un camión. En fin, un carro ahí. La atropella y Medusa agarra el celular, se distrae mirándolo, y Percy aparece por detrás de ella y le corta la cabeza. Es una medusa, ok, no tiene cuerpo de serpiente, lo cual ya es válido, pero faltó una cara monstruosa ahí para darle ese toque de galleta. Y tampoco es nada aterradora, pero está bien, es buena, una buena medusa. Cuando mande tus estatuas al Olimpo, tal vez mi punto de vista quede aún más claro. Ahora, la medusa de la serie, para mí, es extremadamente parecida a la de la película, excepto por el hecho de que no muere sosteniendo un celular. Pero así, es la misma historia. Adapta la misma versión de la mitología romana, con Atenea, Poseidón. Solo que, a diferencia de la medusa de la película, ella muere cuando Annabeth aparece con el arma de la invisibilidad y se la pone. Entonces Percy puede abrir los ojos y cortar la cabeza de Medusa. Pero para mí, las dos son muy parecidas, están al mismo nivel. De hecho, la medusa de la serie es hasta más bonita que la de la película. Pero en cuanto a adaptación, para mí están al mismo nivel. Los dos están bien, son buenos. Y ahora vamos a una versión más tierna de Medusa, que es la medusa del juego Hades, que en realidad no se puede saber exactamente si es la medusa de la mitología o no sé, si es otra criatura, pero de cualquier forma, ella sería una sombra ahí.
que tiene la forma de una cabeza decapitada de una gorgona. Ella trabaja como ama de llaves y también como encargada de la limpieza en la casa de Hades. Ella siempre está cargando un plumero o moviéndose frenéticamente de un lugar a otro y tiene ansiedad social, igual que yo, y es extremadamente tímida y se pone nerviosa en presencia de Sagreo. Muchas veces tartamudea o sale volando rápidamente cuando la conversación se vuelve muy personal. Y también es extremadamente chismosa. En algunos momentos de su descanso, le encanta compartir chismes sobre otros residentes de la casa de Hades con Sagreo. Así, el juego de vez en cuando da a entender que de hecho Medusa sería la Medusa original de la mitología griega, pero en una versión post-mortem. En el códice, por ejemplo, se menciona que cuando Medusa fue decapitada, probablemente por Perseo, su sangre dio origen a las gorgonas que Sagreo enfrenta o enfrentó. Medusa sería el alma o la esencia de esa criatura original, pero ella rara vez habla de su vida pasada. Como es demasiado tierna, la voy a dejar en la categoría de serpientita, lamentablemente. ¿Sí? Bien. Y también tenemos a la Medusa de las chicas superpoderosas, que en este caso es Sedusa, que en realidad, así, ella no es exactamente la Medusa, pero utiliza el arquetipo de la Medusa para lograr sus objetivos. Normalmente, termina engañando a algún hombre ahí con su belleza, como cuando en un episodio, ella se disfraza. Bueno, no se disfraza, ¿verdad? Ella se hace pasar por la señorita Velo, y está todo el tiempo ahí coqueteando con el alcalde, consiguiendo algunos favores, y en sus momentos libres, ella asalta bancos y demás. Incluso, en ese episodio, hay algunas escenas sumamente sospechosas, como esta de aquí, que voy a poner en la pantalla. Déjeme ayudarle, señor. Claro, señor. Y aunque no tiene exactamente cabellos de serpientes, también puede usar su cabello como arma. Pero para que no sea exactamente la Medusa, la voy a dejar en culebrita también. De una manera muy parecida a Sedusa, tenemos a la Medusa de Marvel, que es la reina de los inhumanos. Y pues, en realidad, no tiene nada de Medusa aparte del nombre. Lo único que la hace parecerse a Medusa, incluso por eso debe tener ese nombre, es que usa el cabello. Ella controla el cabello un montón ahí. Siendo bien sincero, ni siquiera sabía que esa criatura existía, así que la voy a dejar ahí como una serpientita. Y pasando a DC, tenemos de hecho aquí a la Medusa mitológica. Aquí la Medusa termina siendo adaptada de su versión romana también, siendo la única de sus hermanas que nació bella y todo eso, y después de atraer el deseo de Poseidón y ser seducida, terminó siendo transformada en monstruo por Atenea. Según mis investigaciones aquí, ella empezó siendo una villana de Batman, Batwoman y Mujer Maravilla, donde ella lideró como una organización con su nombre para liberar a su madre, que era la divinidad marina Ceto. Fue una de las amenazas más sobrenaturales que Batwoman haya enfrentado, requiriendo la ayuda de Mujer Maravilla. Ella tiene la mirada de piedra, tiene la fisiología de una gorgona, y además del cabello de serpientes que tiene veneno y ácido, ella tiene fuerza y durabilidad sobrehumanas. En algunas historias, puede volverse gigante. Y también es inmortal. Por ser mitológica, ¿verdad? Ella rara vez muere de forma definitiva. Generalmente es desterrada al Tártaro. Y aparentemente, en algunas historias, o al menos en la mayoría de ellas, termina teniendo piernas humanas y no de serpiente. Lo cual ya está muy bien. Me gustó bastante esa Medusa, así que la voy a dejar en orden. Tenemos a la Medusa de Fate, que, como pueden ver en la pantalla, tiene poco de Medusa en ella. Y además, según la historia, en el universo de Fate, Medusa y sus hermanas, que eran Esteno y Euríale, eran deidades griegas que personificaban el ideal de la belleza humana. Sin embargo, mientras sus hermanas eran inmortales y eternamente jóvenes, siendo pequeñas y delicadas, Medusa nació imperfecta. Ella crecía, envejecía y poseía fuerza física. Por ser la única capaz de luchar, ella asumió el papel de guardiana de sus hermanas, pero el odio de los humanos y la persecución constante la corrompieron, transformándola en el monstruo llamado Gorgona, que eventualmente devoró a sus propias hermanas, a quienes tanto amaba. No hay mucho que decir, aparte del nombre, prácticamente no tiene nada de Medusa, ni en historia ni en apariencia. Así que ahí queda la broma. En Shin Megami Tensei, terminan usando la historia de la mitología en la propia Medusa, y su forma depende mucho del juego. A veces aparece como un monstruo, a veces tiene 2 piernas, a veces tiene cola de serpiente, depende del juego. Pero sí creo que es una gran adaptación. Sin embargo, ahora en God of War, intenté investigar más a fondo la historia de Medusa, porque lo único que sabía sobre la Medusa de ese juego era que aparecía ahí, cuando Afrodita contactaba a Kratos, para que Kratos matara a Medusa y terminara usando el poder de su cabeza para petrificar a los enemigos. Lo único que encontré sobre esa Medusa es que, en este caso,
Ella sería la líder de las gorgonas, liderando a sus hermanas, ¿verdad? Steno y Aurila, que también aparecen, solo que en otros juegos. Y sí creo que esa medusa es buena, porque a pesar de que tiene cuerpo de serpiente, siendo una combinación de serpiente y mujer, sí tiene una cara más monstruosa. Así que, la voy a dejar en excelente. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir también. Y nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos, adiós.